madrugada del 12 de abril del año 1912 ocurrió lo que pienso que hasta ahora es el naufragio más famoso de la historia naval reciente, el hundimiento del Titanic, habiendo chocado a medianoche con un iceberg. De las 2.224 personas que iban a bordo, más de 1.500 perecieron esa noche. Y sorprendentemente, no por ahogamiento, sino por hipotermia. Estaba el Atlántico Norte muy frío, las aguas del Atlántico Norte, y murieron más de 1.500 personas. Solo pudieron sobrevivir 706 personas de todos los que iban a bordo. Lamentablemente, muchos esa noche se habrían podido salvar de haber subido a tiempo en los botes salvavidas, pero no lo hicieron porque al momento del impacto con el iceberg, esas personas no pensaron que la situación era tan grave. Y varios factores se combinaron esa noche para darles esa sensación de falsa seguridad. Por un lado, el hundimiento del Titanic no fue de inmediato. Duró, después del choque con el iceberg, 2 horas y 40 minutos para hundirse. Y como el Titanic había sido promocionado como un barco insumergible, ellos pensaron por el largo tiempo que ocurrió después del choque que el barco no se iba a hundir. Por otro lado, el impacto no fue tan violento como muchos suponen. De hecho, dicen algunos sobrevivientes que muchos de los tripulantes ni siquiera sintieron el impacto. Y aquellos que sí lo sintieron pensaron que no fuera algo de qué preocuparse. Y aparte de todo, las aguas del Atlántico Norte estaban en calma, el cielo estaba despejado, se veían las estrellas, y todo eso contribuyó a la impresión de que todo estaba bien, de que no había ningún indicio de peligro. Mis hermanos, amigos que nos visitan, esta historia del Titanic tan conocida nos recuerda, nos muestra lo terrible que puede llegar a ser la falsa sensación de seguridad cuando estamos ante un peligro inminente. Y si eso es una verdadera tragedia para aquellos que pierden la vida física, la desgracia es infinitamente mayor para aquellos que descuidan su destino eterno, descansando en una engañosa sensación de seguridad. Tal vez tú viniste a la iglesia hoy pensando que todo en tu vida está bien, que tú no tienes nada de qué preocuparte. Bueno, mi primera tarea en esta mañana es inquietarte. Mi primera tarea es sembrar inquietud en tu corazón. La historia que encontramos en Lucas capítulo 5 y que estaremos exponiendo una parte de lo que leyó Lester hace un momento, que estaremos exponiendo en la mañana de hoy, nos presenta dos grupos de personas. Unos que se creían demasiado justos, demasiado buenos, y otro grupo que sabía que eran demasiado malos. Ambos grupos tenían la misma necesidad de un Salvador, pero para algunos era más evidente que para los otros. Uno de los grupos, el de los religiosos, el de los decentes, se sentía seguro, igual que la gente del Titanic. Ellos no se veían necesitados de alguien que los salvara. Vean conmigo una vez más Lucas capítulo 5, pero esta vez a partir del versículo 27.
Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban con los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para aquellos que nos están visitando en esta mañana, nosotros tenemos varios domingos predicando una serie de sermones respondiendo a la pregunta: ¿a qué vino Jesús? Y estamos tomando textos de las Escrituras, sobre todo de los Evangelios, donde el mismo Jesús responde esa pregunta. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Bueno, Él nos dice aquí claramente: yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Noten, mis hermanos, que el texto en el versículo 27 comienza con un después de esto. ¿Se dieron cuenta? ¿Después de qué? Bueno, después de la historia que se encuentra inmediatamente antes y que Lester leyó hace un momento, acerca de un paralítico que fue sanado y perdonado por Jesús. Como recordaron en la lectura, los fariseos que estaban en ese lugar se preguntaban: ¿cómo es posible que este hombre se tome la prerrogativa de perdonar pecados si solamente Dios puede hacerlo? Tenían razón los fariseos, por supuesto que tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesucristo, nuestro Señor, es Dios encarnado. Así que le dice a los fariseos: déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué es más difícil, decirle a un hombre tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene derecho, tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda. Y de repente este hombre, que nunca en su vida había caminado, se levantó y se fue a su casa glorificando a Dios. Y ahora dice Lucas: después de esto, en otras palabras, después de que los super santos de Israel vieran una muestra muy clara de que Jesús tenía potestad para perdonar pecados, después de que los super santos de Israel, los fariseos y los escribas, rehusaran pedir perdón por sus pecados, teniendo delante al único que podía perdonarlos, Jesús se fija en un cobrador de impuestos llamado Leví. Leví es Mateo, eso lo sabemos por otro de los evangelios. Así que lo que aquí tenemos es la conversión del autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, el evangelista Mateo, y lo llama a ser su discípulo. De ahí la explicación de Jesús en los versículos 31 al 32. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He ahí nuestro texto que vamos a estar desempacando, expandiendo en esta mañana. Y hay al menos dos declaraciones muy sencillas, muy simples en el versículo 32. La primera es que Jesús no vino al mundo a llamar a los que se creen buenos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Verdad? Primera enseñanza del texto. Jesús no vino al mundo a establecer en la tierra un country club de gente santa, un country club de gente decente. Jesús vino al mundo a llamar a pecadores. Recuerden, hermanos, que Jesús está aquí rodeado de gente religiosa, de gente decente.
los fariseos, los escribas. Pero él se fija en un cobrador de impuestos, en un publicano llamado Mateo. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, cobrando, de hecho, un montón de impuestos a los mismos judíos, a sus hermanos de raza. Israel probablemente en ese tiempo era la nación que más impuestos pagaba en el mundo. Se calcula que un judío promedio en la época de Jesús pagaba de un 30 a un 40% de sus ingresos en impuestos. Y los encargados de cobrarlos eran los publicanos. Eran hombres considerados traidores y al mismo tiempo unos abusadores, porque aparte de todo tenían la mala costumbre de cobrar más de lo debido y extorsionar a los contribuyentes. No hay nada nuevo, ¿verdad?, debajo del sol. También eran considerados religiosamente impuros, porque en el desempeño de su trabajo los publicanos tenían mucho trato con los gentiles, es decir, con los que no eran judíos, y para los judíos eso era contaminante. Así que un publicano no podía participar de las ceremonias religiosas en el templo como un judío normal. No podía ir a la sinagoga. De hecho, los expulsaban de la sinagoga. En un escrito que los judíos tenían en muy alta estima, llamado la Mishnah, se colocaba a los publicanos a la par de los ladrones y de los homicidas. De hecho, según la ley, no de la Biblia, sino la ley interna de los judíos, no era pecaminoso mentirle a un publicano. Así que se podía tener 2 libros de contabilidad y eso no era ningún problema. Así que, mis hermanos, Mateo pertenecía a lo peor de la sociedad judía en el tiempo de Jesús. Era un idólatra que le había vendido su alma al Imperio Romano, un codicioso, un traidor, un extorsionador. Este hombre amaba tanto el dinero que él estaba dispuesto a sacrificar su reputación. Él estaba dispuesto a sacrificar a sus amistades con tal de alcanzar una mejor posición económica. Pero de todas las personas que estaban alrededor de Jesús ese día, incluyendo a los super santos de Israel, Jesús se fijó en Mateo. Él estaba interesado en ese rechazado y odiado publicano, en este individuo sin escrúpulos. Fue a ese que Jesús llamó, no solamente para que fuera uno de sus discípulos, para que escribiera una de sus biografías. Lo poco que Mateo seguramente conocía de Jesús en ese momento fue suficiente para eclipsar las cosas de este mundo que antes llamaban su atención. ¿Notaron, verdad, que cuando Jesús le dice sígueme, dice que él lo dejó todo y siguió al Señor? Él no le dijo dame un minuto que necesito consultar con mi mujer. Inmediatamente Mateo lo dejó todo, absolutamente todo, para seguir a Jesús. Lo que antes tenía valor para él, de repente había perdido todo su encanto. La gloria de Jesús lo había cautivado. Por eso quiso honrarlo, haciéndole un banquete en su casa y al mismo tiempo buscar ocasión para que sus amigos también pudieran conocer a Jesús. De paso, esa es una de las características de un verdadero discípulo de Jesús. Mira, desde que tú te conviertes a Cristo, desde que Él abre tus ojos, desde que tú entiendes el Evangelio, una de las primeras cosas que tú quieres hacer es que otros conozcan lo que tú has conocido. Y Mateo
hace tremendo banquete, dice el versículo 29. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande. ¿De quiénes? De recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. En el Evangelio de Marcos dice que esos otros eran pecadores. Es decir, Mateo invitó a las únicas personas que iban a aceptar una invitación para ir a su casa a cenar. A un montón de gente de moral cuestionable y Jesús en el medio. Miren, en toda la historia humana nunca ha habido un hombre más santo, más puro que Jesús. Él es Dios hecho hombre, él nunca pecó. Pero aquí lo vemos sentado a la mesa teniendo comunión con las personas más inapropiadas del pueblo, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano cristiano, evangélico, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Tú vas por la vida con esa actitud de yo soy más santo que tú? Porque el santo de los santos no fue por la vida con esa actitud. Y por supuesto, los super santos de Israel pegan el grito al cielo. Versículo 30. Y los fariseos y sus escribas, es decir, los escribas que eran de los fariseos, porque los escribas eran los teólogos de la época. Dice, los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? La palabra fariseo probablemente viene del hebreo farash, que significa separado. Los fariseos creían en algo así como una salvación por segregación. Se apartaban de todos aquellos a quienes ellos etiquetaban como pecadores, como impuros. Ahora imagínense lo chocante que debe haber sido para ellos ver a Jesús en casa de Mateo sentado a la mesa con este selecto grupo de inmorales. ¿Cómo es posible que Jesús se atreva a compartir con gente de esa calaña? Si Jesús fuera un enviado de Dios, seguramente buscaría la compañía de ¿quiénes? De los fariseos, no de los publicanos. Y de ahí la respuesta de Jesús en el versículo 31, ¿verdad? Sentido común: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Si un médico tomara la decisión de juntarse únicamente con aquellos que están sanos, estaría traicionando, ¿verdad?, la razón de ser de su profesión, porque él estudió para sanar ¿qué? Enfermos. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro último niño, casi lo pierde, tuvo meses acostada para preservar el embarazo. Pero en una de esas ella se sentía bastante bien y llama a su doctor y le dice: doctor, lo estoy llamando para decirle que estoy sumamente bien. Y él le dijo: wow, tú eres la primera paciente que me llama para decirme algo así, porque nadie hace una cita, ¿verdad?, con un médico para decirle: doctor, solamente vine para decirle, estoy como un trinquete. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cristo vino a buscar lo que se había perdido, independientemente de la forma como se manifiesta esa perdición. Porque déjenme decirle, mis hermanos y amigos, en el mundo hay un montón de personas que están religiosa y decentemente perdidas, y hay otro montón de personas que están viviendo en abierta inmoralidad. Pero ¿saben qué? Ambos grupos están perdidos, solo que uno no lo sabe
y el otro sí. Así que no malentiendan las palabras irónicas de Jesús en los versículos 31 al 32. O sea, Jesús no está dividiendo la humanidad en dos grupos: los justos y sanos que no necesitan salvación y los otros pecadores inmorales que sí la necesitan. No. Lo que él quiere mostrar a estos líderes religiosos de Israel es que el primer paso para poder ser salvos es la necesidad que tenemos de ser salvados. Mi amigo, déjame decirte algo sumamente sobrio, sumamente serio en esta mañana. Si tú nunca te has visto como una persona tan pecadora que mereces la condenación del infierno, tú no eres cristiano. Cristo no vino a llamar a justos. Así que si tú te crees justo, si tú crees que estás sano en tu alma, Jesús nunca te ha llamado. No con el llamamiento irresistible y eficaz con el que él llama a los suyos. Mi amigo, tú estás consciente del serio problema que tú tienes delante de Dios por causa de tu pecado. Déjame citarte 3 pasajes de las Escrituras que yo espero te ayuden a hacer un diagnóstico correcto de la condición de tu corazón. El primero se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 36, 22, versículos 36 al 40. Un escriba se le presenta al Señor y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Cristo le dice: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, que si tú violas cualquiera de estos 2 mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y violas el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, tú has violado toda la ley. Pregunta: ¿puede levantar la mano aquí alguien que de corazón puede decir que ama a Dios cada microsegundo de su existencia, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que sinceramente pueda decir que ama a su prójimo, aun aquellos que te han hecho daño, con la misma pasión, con la misma devoción, con la misma energía con la que tú te amas a ti mismo? ¿Hay alguien aquí? Entonces todos estamos condenados. Todos. Gálatas capítulo 3 versículo 10: todos los que pretenden salvarse a través de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Tú quieres salvarte guardando los mandamientos, los 10 mandamientos. Tienes que haberlos cumplido todos y cada uno, desde la cuna hasta la tumba. Y si quieres que te lo ponga peor, Santiago capítulo 3 versículo 10 dice que el que viola uno de los mandamientos de la ley los violó absolutamente todos. Porque la ley es como una cadena. Si tú rompes uno de los eslabones, rompiste la cadena. Eres pecador, mereces la condenación del Dios 3 veces santo. Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12 que en el mundo entero no hay una sola persona que sea buena, no hay una sola persona que sea justa, no hay una sola persona que sinceramente esté buscando a Dios. La buena noticia es que en el Evangelio hay esperanza para todos. Hay esperanza para los que están religiosa y decentemente perdidos, y hay esperanza para los que viven en abierta inmoralidad. Jesús vino al mundo
Óyeme bien, mi amigo, Jesús vino al mundo a llamar a todo tipo de pecadores. Pero esa no es toda la historia. Nuestro texto también enseña que Jesús vino al mundo a llamar a pecadores, pero no para dejarlos como están. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Vieron el texto? Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miren, mis hermanos, y hablo aquí a los creyentes de IBCJ. Yo creo que hay verdades de la Biblia a las que nosotros estamos demasiado acostumbrados, y eso mata nuestra pasión por Cristo. Eso mata nuestro gozo por nuestra salvación. Concéntrense en la palabra vino. Cristo, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, la segunda persona de la Trinidad, en un momento de la historia se hizo hombre en el vientre de una virgen. Verdadero hombre, verdadero Dios. Y a los 30 años comenzó su ministerio, que consistía principalmente en llamar a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino del cielo. El arrepentimiento es algo tan importante que Cristo vino del cielo a llamar a pecadores como tú y como yo al arrepentimiento. Qué glorioso es eso. Dice Mateo 4:17, y está hablando del inicio de su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas capítulo 13, los versículos 3 al 5, Cristo repite 2 veces: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Cristo vino a llamar a los hombres al arrepentimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aunque la palabra arrepentimiento no está en esa declaración, en ese texto, de lo que Cristo está hablando allí es del arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio profundo en el corazón y la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado, lo reconoce como algo terriblemente malo delante de Dios, siente tristeza por haberlo cometido y decide apartarse de su vida de pecado para seguir a Dios en obediencia. ¿Entendiste lo que es el arrepentimiento? Te lo repito otra vez. Es un cambio profundo, no de fachada, en el corazón y en la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado. Y déjame decirte algo, mi amigo, yo sé que tú sabes que tú eres pecador. De hecho, la gente siempre dice: bueno, nadie es perfecto. Tú sabes que tú eres pecador. Lo que tú no sabes es la gravedad de tu pecado. Porque si lo supieras, hace rato que habrías venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que es un cambio profundo en el corazón y en la mente de una persona que se ha dado cuenta de su pecado, lo reconoce como algo terriblemente malo delante de Dios, siente tristeza por haberlo cometido y decide apartarse de su vida de pecado para seguir a Dios en obediencia. Imagínate a un individuo que va camino a un precipicio, pero él no lo sabe. Tal vez hay mucha niebla y él cree que va por el camino correcto, pero de repente alguien le advierte del peligro. El individuo abre los ojos, entiende que se está dirigiendo a una destrucción segura, así que ¿qué hace? Da media vuelta y empieza a caminar en la dirección correcta. Bueno, eso es el arrepentimiento. Así que esto es más que sentir pena
o culpa. ¿Me oíste bien? Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Esto es más que sentir pena o culpa. Es un cambio completo de dirección en nuestra vida. Es reconocer con tristeza y dolor que hemos estado viviendo de espaldas a Dios, en desobediencia a Dios, haciendo nuestra voluntad, no la suya, buscando nuestra gloria, buscando nuestro honor, buscando nuestra fama, en vez de hacer las cosas buscando la gloria de Dios. Y por la gracia divina es volverse de ese mal camino y comenzar a andar conforme a su voluntad. Y eso lo vemos en el mismo ejemplo de Mateo. Ya lo dije, versículo 27 otra vez. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví o Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Mateo no dijo: ¿sabes qué, Señor? Mira, este negocio es demasiado bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a identificarme como discípulo tuyo y aún voy a hacer el esfuerzo de no extorsionar a los contribuyentes. No. Dejándolo todo, le siguió. Y es interesante que la palabra sígueme aquí es un imperativo presente. ¿Qué significa eso? Bueno, que el llamado de Jesús a Mateo no fue para que viniera un fin de semana a pasar un tiempo con él. El llamado era: Mateo, a partir de ahora sígueme a mí por el resto de tu vida. Mateo, a partir de ahora, yo quiero que dejes atrás tu codicia. Yo quiero que dejes atrás todos los ídolos en los que tú has puesto tu confianza y me sigas únicamente a mí. Mateo, a partir de ahora solo yo puedo ser el objeto de tu confianza. Solo yo puedo ser el objeto de tu completa satisfacción. Y él, dejándolo todo, le dijo: sí, Señor. Miren, déjenme decirles algo importante, porque en la historia de Lucas 5, no tengo el tiempo para leerlo, pero vemos que hay 4 hermanos: Juan, Pedro, Andrés y Santiago, que hicieron lo mismo. Dice en el versículo 11: y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Pero hay una diferencia. Cuando un publicano abandonaba su puesto de trabajo, ya no podía volverlo a tomar nunca más. Así que en ese momento Mateo estaba tomando una decisión radical: cortar de un tajo, cortar por completo con su vida pecaminosa para seguir a Jesús. Mateo se arrepintió. Su perspectiva de la vida cambió. Y obviamente su estilo de vida también. Cuando Jesús llamó a Mateo, él entendió que era 1000 veces mejor seguirle a él que continuar aumentando su cuenta bancaria. Y yo te pregunto, ¿tú piensas lo mismo? Y cuando digo te pregunto, estoy incluyendo a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y a cualquier otra persona en este lugar que se identifique como cristiano. ¿Tú entiendes que seguir a Jesús es más importante que seguir aumentando tu cuenta bancaria? Porque yo tengo el temor de que muchos que dicen ser creyentes probablemente no lo son. No lo son. Por primera vez en su vida, Mateo había encontrado algo o alguien que a sus ojos era
infinitamente superior a todo lo que él había atesorado en su vida. Antes el dinero era todo para él. Las riquezas estaban por encima de sus amistades, por encima de su reputación, por encima de Dios mismo, hasta que se encontró con Jesús, recibió su llamado: sígueme a mí, comienza a caminar por donde yo voy. ¿Te parece demasiado radical? Ese es el llamado de Jesús. No es diferente. Ese sigue siendo el llamado de Jesús. Ahora, yo creo que es importante en este punto añadir, y muy importante, que el arrepentimiento, mi hermano, mi hermana, mi amigo, escucha con atención. El arrepentimiento es la convicción de que debes divorciarte de tu vida de pecado, sabiendo de antemano que no lo vas a poder hacer en tu propia fuerza. Esa es la paradoja del arrepentimiento. El hombre arrepentido tiene la disposición a cortar con su pecado. Sácate un ojo, córtate el brazo. Él está dispuesto a cortar con su pecado y seguir a Jesús, pero él sabe que no tiene en sí mismo la capacidad de hacerlo. Y aquí es donde entra en juego la obra de Dios en el arrepentimiento. En el arrepentimiento verdadero hay una obra de Dios y hay una obra del hombre. Dice en Hechos capítulo 11 versículo 18: de manera, los judíos estaban sorprendidos cuando escucharon, cuando Pedro les relató lo que había pasado en la casa de Cornelio, y dice: de manera que aún a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es una obra de Dios y es una obra del hombre. Si Dios no nos capacita, no podemos romper de esa manera con el pecado. Lo que estoy diciendo, mi amado hermano y amigo que estás aquí, es que Dios no solo nos llama a arrepentirnos y a renunciar al pecado que nos esclaviza, sino que nos capacita para que podamos cambiar de rumbo. En palabras de Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 13, es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Al arrepentirnos, confiamos en que Dios mismo nos dará la fuerza y el deseo de vivir una vida nueva por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, no quiero que te confundas. Yo no te estoy diciendo que en esta mañana tú tienes que averiguar si Dios te ha dado o no esa capacidad. Tú sabes que eres pecador. Tú sabes que tu pecado merece la condenación. Arrepiéntete. Eres tú el que tienes que arrepentirte. Nadie se puede arrepentir por ti. Pero es Dios el que te capacita para vivir una vida arrepentida. Miembros de Iglesia Bíblica, ¿oyeron eso? Es Dios el que nos capacita para vivir una vida arrepentida. Porque el arrepentimiento no ocurre una sola vez y para siempre. Hay un momento inicial en que nosotros nos volvemos de nuestro pecado hacia Dios, pero aún caminando hacia Dios, el pecado todavía mora en nosotros y muchas veces tendremos la necesidad de volvernos otra vez en arrepentimiento y fe. Es una vida de arrepentimiento. Déjeme ponérselo de esta manera. El cristiano, toda su vida, no importa cuántos años tenga siendo creyente, el cristiano es toda su vida como un niño que está aprendiendo a caminar. Toda su vida.
el niño tiene el deseo, tiene la determinación de caminar, pero él no tiene ni la capacidad, ni la habilidad, ni la fuerza en sus piernas para poder hacerlo. Él sabe que sin el apoyo de su papá o de su mamá se va a caer. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño se esfuerza. Se me acaba de apagar el iPad. El niño se esfuerza porque confía en que su padre lo sostiene para que pueda caminar. ¿Te das cuenta qué glorioso es esto? Eres tú el que debe decir: voy a caminar, pero sé que si mi padre no está aquí al lado, me voy a caer. Todo aquel que se arrepiente ha decidido renunciar a su vida anterior para andar por otro camino, pero ha decidido hacerlo confiando en que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Un misterio, ¿verdad? Es por eso que la fe y el arrepentimiento tienen que trabajar juntos. La fe y el arrepentimiento. Te lo voy a poner de otra manera. Tú tienes que arrepentirte creyendo. No podemos divorciar la fe del arrepentimiento. Tú tienes que arrepentirte creyendo que Jesús pagó tu deuda en la cruz del Calvario, y creyendo que a partir de ahora su Espíritu te sostendrá y te ayudará desde dentro para luchar con tu pecado y hacer la voluntad de Dios. Tienes que arrepentirte creyendo. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Sin esa renuncia no hay salvación. O sea, la Biblia no reconoce dos clases de discípulos: los que siguen a Jesús dejándolo todo, y los que le siguen aferrados a sus posesiones, a su propia voluntad y al estilo de vida que este mundo promueve. No, hay solo una clase de discípulos: aquellos que dejándolo todo siguen a Jesús. Yo he dicho esto otras veces, pero yo tengo la convicción de que muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, y probablemente algunos están aquí en esta mañana, que me dicen cuando yo les hablo: pastor, es que yo le he orado al Señor que me salve, yo no sé, no funciona. ¿Han oído eso? ¿Sabes por qué no funciona? Porque con una soga tú estás agarrado al mundo. Y al oír acerca del Evangelio y sabiendo en tu fuero interno que es la verdad, no te quieres condenar, obviamente, y te estás extendiendo todo lo que se puede para tratar de alcanzar la soga de Jesús, pero sin soltar esta. No, así no se puede. Suelta una para que puedas agarrar la otra. Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y yo sé que ese no es el tipo de texto que se citan mucho en las iglesias en el día de hoy, pero mis hermanos, eso está en la Biblia. Cualquiera, no importa quién sea, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, eso no quiere decir que todos los que siguen a Jesús deben vender todo lo que tienen y dárselo a los pobres, porque eso no es lo que vemos en la Biblia. Lo que eso significa es que tú tienes que renunciar al poder, al control que todas esas cosas ejercen sobre ti, y a partir de ahora todas esas cosas van a pasar a un plano sumamente secundario en relación con Jesús, que es el todo en todos. Se cuenta la historia de una mosca que está volando por la cocina con una mosca más joven, y hay un pedazo de eso de papel pegamoscas que parecen que tienen miel, y hay una mosca pegada así del papel
Y le dice la mosca más joven a la más vieja: wow, qué dichosa la mosca, toda esa miel para ella sola. Y la mosca más experimentada le dice: mira bien, porque no es la mosca la que tiene al papel, es el papel el que tiene a la mosca. El problema aquí es que si las posesiones te tienen a ti, tú no eres cristiano. El problema no es que tengan posesiones. El problema es que esas posesiones te posean, porque Jesucristo es el Señor. Y el que se arrepiente precisamente se está arrepintiendo de haber vivido toda su vida poniendo su confianza en un montón de ídolos, en un montón de cosas que no son Dios. Da media vuelta y vuélvete al Señor. Ese es el llamado de Jesús. Para el cristiano, esas cosas dejan de ser lo que te define. Esas cosas dejan de ser lo que domina tu vida, la base de tu felicidad, el motor de tu existencia. Y si son cosas claramente pecaminosas, abiertamente contrarias a la ley de Dios, en dependencia del Espíritu Santo, no lo olvides, en dependencia del Espíritu Santo, confiado en el poder de Dios, debes estar dispuesto a cortarla de raíz, sea lo que sea. El que no está dispuesto a hacer eso por causa de su relación con Jesús no puede ser su discípulo. Obviamente eso no quiere decir que los verdaderos cristianos no tengamos una lucha en el interior, porque constantemente queremos volver a colocar en nuestro corazón los ídolos en los que antes confiábamos. Pero el verdadero cristiano se reconoce porque se mantiene en pie de guerra contra esos ídolos del corazón. Se mantiene en pie de guerra contra ese pecado que todavía mora en él. El verdadero cristiano se reconoce porque continuamente se está arrepintiendo de haber quitado los ojos del Señor para ponerlo de nuevo en sus ídolos. ¿Ven? Es una vida arrepentida. Decía Sproul que los cristianos no se reconocen básicamente porque pecan menos, sino porque se arrepienten más. Es una vida arrepentida. Continuamente nos estamos volviendo de los ídolos a Dios. ¿Qué hemos visto entonces hasta aquí? Que Jesús vino a llamar a los hombres a que se arrepientan. Vino a buscar y a rescatar a aquellos que estaban alejados de Dios, que estaban espiritualmente muertos, perdidos en sus pecados. Jesús se mezcló con ellos, comió con ellos, caminó con ellos para llamarlos a la fe y al arrepentimiento. Es por eso que en el Nuevo Testamento se dicen dos cosas de Jesús que parecen contradictorias. En Mateo capítulo 11 versículo 19 dice que Jesús era amigo de pecadores. Y en Hebreos 7:26 dice que era apartado de los pecadores. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Por fin, ¿Jesús era amigo de pecadores o era apartado de pecadores? Las dos, ambas cosas a la vez. Él no se enredó en el estilo de vida pecaminoso en el que ellos vivían, pero la única forma de cumplir su misión era acercándose a ellos, mezclándose con ellos, yendo a la casa de Mateo el publicano y sentarse en una mesa con un montón de inmorales para poder mostrarles su misericordia y su compasión. Y aunque ahora Jesús no está físicamente presente entre nosotros, Él sigue llamando a pecadores al arrepentimiento, mi amado hermano, a través de ti y de mí, a través de los suyos,
Antes de subir a los cielos, Jesús encomendó a sus discípulos que predicaran en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No se puede predicar el verdadero evangelio de Jesús sin hablar del arrepentimiento. Tenemos una misión que cumplir, mi hermano, mi hermana: llevar el mensaje de salvación a los publicanos y fariseos de este mundo, confiando en que Dios va a obrar, porque su evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Es a través de nosotros que Jesús sigue llamando hoy a los pecadores al arrepentimiento. Mis hermanos, no vayamos por la vida con esa actitud de estos pobres pecadores. Somos pecadores salvados por gracia, llamados a dar de gracia lo que recibimos de gracia. Predica el evangelio. No te quedes con ese tesoro para ti. Comparte con otros lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, muriendo por pecadores para saldar nuestra deuda con la justicia de Dios. Mi hermano, llámalos al arrepentimiento y a la fe, confiando en que el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, yo te ruego desde el fondo de mi corazón, no menosprecies el llamado que Cristo te está haciendo hoy por medio de la predicación de su palabra. El llamado de Jesús es personal y es transformador. Él nos llama con una voz de gracia y de verdad que no ignora nuestro pecado. Él no va a pasar por alto nuestros pecados, pero que también nos ofrece perdón y aceptación plena en la presencia de Dios, gratuitamente por gracia. El perdón de todos nuestros pecados por medio de la fe. Oh, mi amigo, no cometas el error de esos tripulantes del Titanic, que amparados en una falsa seguridad se quedaron a bordo en un barco destinado a hundirse en el fondo del mar. Arrepiéntete y cree en Jesús, mi amigo, por favor, te lo ruego, antes de que sea demasiado tarde. Mi amigo, tú no tienes la menor idea de si habrá un mañana para ti. Tú no sabes cuánto tiempo te queda disponible antes de que el Titanic de tu existencia se hunde en un mar de condenación. Mi amigo, el tiempo de arrepentirse y creer es ahora. Es ahora, no mañana. Y el único bote salvavidas que está disponible está al alcance de tu mano. Solo tienes que subirte por la fe. Ven a Jesús. Confía en Jesús. Mi amigo, ahora pídele a Jesús que te salve. Pídele a Jesús que tenga misericordia de ti. Pídele a Jesús, pídeselo, que abra tus ojos. Pídele que abra tu corazón ahora, porque Él ha prometido en su palabra que Él no rechazará a nadie que venga delante de su presencia clamando por perdón y misericordia. Él no te rechazará. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.